a por ello. Bueno, ¿qué tal, Katy Baile? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú, Cristina, Bienvenida. qué tal? Pues muy bien, y ahora mucho mejor, ¿eh? De Sí, volver a verte y poder hablar eso, contigo. qué alegría, Es ¿no? un Porque lujo, sí, estamos todas tan aisladas que sí, ya nos sí, olvidamos hasta el sonido de nuestra voz. desde luego, qué pena. Mm. Pero bueno, ya llegará, llegará, Sí, que sí, que llegará. hay que ser positiva. Claro, efectivamente. Bueno, de todas las personas que cuando nos vean, cuando te vean, que sepan Sí, quién es Katy Baile. eh, sí. Bueno, es una larga historia. Ya con los años, además, se hace más complicado cada año. Bueno, la cosa es ir sumando, Katy. ¿Eh? Sí, 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 sí. Eso es lo importante, Sí, efectivamente. te veo muy bien, ¿eh? De todas formas, te veo muy bien. Ay, bueno, gracias, gracias. Ah, Le intentamos, el maquillaje claro, ayuda. sí. Mm. Bueno, cuéntanos, Katy, ¿cuál es cuáles son tus proyectos? Qué es lo que has hecho anteriormente? Porque sé que eres una de las Bueno, mejores maquilladoras que hay en el mundo, si me lo permites, aparte. pues para la gente que no me conoce, efectivamente, pues he sido maquilladora de mucha gente, pues tanto político que actriz, que modelo, que cantante, hombre o mujer. Por ejemplo, pues Catherine Deneuve, Romy Schneider, David Bowie, político, pues Giscard d'Estaing, aristócrata aquí en España, pues Gunilla von Bismarck, Lady Gade, Mm, La Fierro, Cookie Fierro, mm, bueno, un montón de gente, sí, Bertín Osborne aquí en España, Rocío Jurado, ujú. bueno, mucha gente Mucha gente. porque lo que hacía y sigo haciendo son creación de imagen, tú sabes que son en realidad cuando un cantante, por ejemplo, quiere sacar una nueva imagen o quiere refrescar su imagen, entonces saca otra portada de disco con otra imagen, entonces pues es donde yo entro, no solo en el maquillaje, pero en el look, en el new look de la Ujú, persona, ¿no? claro, Como revista, cuando una persona tiene una entrevista en una revista que para ella es importante, pues entonces acuda y yo pues les asesora y los maquilla. claro. Y es lo que he hecho hasta ahora y que yo creo seguiré haciendo. Ujú. Tengo 4 récords mundiales, que soy la maquilladora más rápida del mundo, Sí. que son Yo he visto 17 segundos. alguna, es posiblemente la de las mariposas, ¿puede ser? No, eso es otro récord del mundo. Es Sí, otro, ¿ves? Pues la cuéntanos, mariposa, cuéntanos. el maquillaje más rápido del mundo es hacer un maquillaje en 17 segundos a 83. Un Bueno, maquillaje completo que dura más a decirte lo que he puesto de hacerlo, ¿no? ujú. Y después hay el récord de las mariposas, que son 104 mariposas en 20 minutos, sobre 104 personas diferentes. Madre mía, Todos Katy. estos son récords. Entonces, es cuestión de organizarte, un equipo de gente que te ayuda, Ujú. que te pasa los productos. Bueno, es como cualquier récord, ¿no? Sí, sí. En realidad, la idea de los récords no es para estar en el Guinness, el tema era para enseñar, porque yo soy profesora también de estética facial, corporal y maquillaje, Ujú. y entonces doy mucho taller, tanto a persona particular que a profesional. Entonces, es para enseñar a la gente que la velocidad es muy importante en tu trabajo. No hay que hacer un maquillaje en 2 minutos, por supuesto que no, Ujú. pero tampoco tardar media hora o 3/4 de hora, Sí. porque pues, el tiempo es dinero y la persona que viene a maquillarse, si sabe que tú
va a tardar siempre no sé cuánto tiempo, pues esta persona, pues se puede que le encantaría que tú la maquillas, pero que no tiene tiempo. Estamos viviendo en un mundo muy rápido. Claro. Y entonces es importante saber lo que tú puedes poner a una persona o lo que no le va, especialmente lo que no. Claro, porque imagino que Entonces, estudias la fisonomía, ¿no? De la cara, exacto, la según la tez, el color de fisionomía, su pelo. expresión, sus colores de piel, de pelo, de ojo, pues tú sabes lo que no va a utilizar, lo que no le va. Y entonces ya gana mucho tiempo teniendo esta base, ¿me entiendes? Y de ahí, pues donde entra efectivamente que si los ojos son caídos, hay que tener una base en todo. Y el problema es que en las escuelas en general de estética aún no se fomenta mucho el maquillaje. El maquillaje es como, bueno, como un regalito que se hace después de hacer un tratamiento. Ya, Y eso no es, porque el es mucho más. maquillaje es todo un arte, hay varias técnicas y es muy importante, no lo puede pasar así volando, enseñando Claro, volando. sí, entiendo, entiendo. Sí. Ujú. Y ahora la gente pues está mucho más consciente Claro, de su imagen. La gente ahora, pues que lo quieres o no, con la publicidad, la moda, etcétera, pues una tiene curiosidad y quiere, normal, estar más guapa, no para ser más guapa para la gente o para su imagen, no, para sentirse mejor, porque claro, si tú te das cuenta que puedes destacar tus ojos de verdad al máximo o tu boca que es bonita, porque no tiene por qué tener todo magníficamente bien. claro. Entonces, Ujú, pero siempre tenemos algo atractivo. ujú, Todo el mundo tiene algo atractivo. Es cuestión de verlo y saber destacarlo. claro, claro. Resaltar esa parte, ¿no? Resaltar esa Nuestra parte, cara. así el resto puede quedar. Sí. Sí. Katy, ¿existe algún tipo de maquillaje, tratamiento, digámoslo así, para personas que quieran subir su autoestima? Tanto hombres como mujeres, porque sí que es verdad que las mujeres son las que más nos maquillamos, pero también hay a hombres que algún retoque se dan, ¿verdad? Hombre, por supuesto, por Ujú. supuesto. Y no sé si tú me estás diciendo a nivel reparador o a nivel cosmético, pero a nivel cosmético los hombres pues utilizan mucho Sí. estas bases que son hidratantes, Ujú, pero con un color. Y ujú. entonces da un resultado súper natural, no se Claro. nota. Ujú, Los hombres también, tanto como la mujer que no utiliza el maquillaje diariamente, ujú. pues utiliza mucho, por ejemplo, los crece pestañas, las permanentes de pestaña o las pestañas postizas, que Claro, queda súper natural si está bien claro, puesta. que no solamente Y piensen que es un mundo para solo mujeres, que también, gracias a Dios, esa- está enfocado también y para el hombre. eso, y los correctores que son enfocados, pues en principio a la mujer, pero muchísimo, muchísimo a los hombres, porque Sí. para iluminar los ojos sin que se note que lleva maquillaje, pero que se quita esta oscuridad que tiene. ¿Eh? Ujú. Sí, Porque a veces tú tienes, te levanta, la mayoría de los ejecutivos o mujer muy activa, pues se levanta y no puede ir así con la cara lavada. claro. Entonces, además, a veces con los niños te quedas sin dormir una noche, etcétera. Ujú. Entonces, pues un poco de corrector justo encima del pómulo y en el cuenco de los ojos te da la impresión que está totalmente despierta y en plena Sí. forma. Y eso tarda un minuto, Ujú. pero Sí, es sí. cuestión de tener el producto adecuado para que sea súper natural y Ujú. al mismo tiempo saber dónde ponerlo. Claro. Sí, sí. Mira, yo a Entonces, todo veces, es, sí que es verdad, Katy, que yo a veces, cuando me veo la cara así un poco decaída, ¿no? Vamos a llamarlo sí, así, que mi expresión sí, está como de agotada. Sí que me doy un sí, toque
en los párpados y un poco de sí, colorete. Y ahí ya, es, ya me noto otro aspecto, ya cambia. Eso sí, muy sí, suave, muy tenue. sí, Que se note que está buen color, pero no el pegote ese ahí, ¿verdad? eso, Ujú, exacto. ujú. Además, tú tienes los Flash Beauty, que son belleza inmediata, que antes se vendía como en polla, Sí. pero ahora son booster, pequeños serum, Ujú. que efectivamente te da que una luminosidad a la piel que, bueno, totalmente transparente, Ujú. pero con luminosidad. Y eso Más, ayuda muchísimo. claro. Yo te estoy viendo y el maquillaje que tú te has hecho, por ejemplo, ¿cuánto has Sí, tardado? bueno, además me conozco no mucho, ahorita En un 10 momento, minutos. Y el importante también es que tú te maquilles, pero que el maquillaje te dure ujú, todo el día. Que claro, no tengo que retocarte, que sea un maquillaje, no significa caro, que sea un maquillaje que está adaptado para tu piel. Entonces, siempre entrar en consideración del tipo de piel que tiene una. Si pasa los 40 como yo y mucho más, pues entonces ya pues tiene que utilizar unos hidratantes colorados o una base de maquillaje, pero que tiene destello, ¿sabe? Que tiene mucha más luminosidad que sí, una base de maquillaje para una mujer de 30 años. Eso es más claro, que claro. está claro, sí, sí. Katy, ¿tienes algún centro de estética? ¿Tienes algo físico? Sí, no, No, ya no tengo, porque con la crisis pues decidió que era absolutamente estúpido estar abierta, ya, porque lo mío es un contacto muy personal sí. y, y los talleres también. Entonces lo que hago ahora son talleres vía Zoom Ujú. y consejo y enseñanza. Ah, Pero lo estupendo. del maquillaje lo hago pues a algunas clientes, a algunas amigas que lo necesita de verdad porque tiene algo especial, pero Mm, si no, durante la crisis, pues no, claro, estoy eso es, en casa, desde casa, doy claro, los consejos. eso es. En, el, en Facebook, bien, tengo mis blogs y Ujú. en radio, pero físicamente ahora, Ujú. bueno, hasta que no estoy vacunada, pues Ajá. nada. Yo tampoco, ¿eh? A mí aún no me han llamado. No, no, bueno, tú tienes rato para esperar. Yo tengo, sí, me parece que sí. Más Tenemos, que va para largo, sí, hasta que lleguen. sí, Mm. sí, Entonces, Katy, para que conozcan tu trabajo, tu página, te buscan como Katy Baile. sí. Katy Baile, tanto en Facebook que en Instagram. En Ujú, Instagram es Taller Glam, Katy Baile, Taller Glam. ujú, Y en Facebook es Katy Baile. ujú. Y después hay mi web, que es www.catibel.com. Estupendo, estupendo. Sí. ¿Sabes lo que es lo que más me gusta a mí de esas entrevistas? No, Aunque no sea como antaño, cuando de las primeras que te hice en televisión, ¿te acuerdas? Que era más uh, físico, luego de cuando los sí. encuentros que hemos tenido en los eventos y Oh, demás, oui. también las obras que has hecho porque son obras de arte. Gracias. Lo que más me gusta es esto, la parte natural de estar aquí en casa, en el estudio, ¿sabes? Y Sí, ver sí, también esa parte, ¿no? Me sí, encanta. casi a veces me he dado cuenta, a veces que casi es más cercana, casi tiene un contacto más directo con la Mm, persona, porque, eh, no sé, porque cuando es físico hay otra gente que se mueve, que están alrededor, que te pide o que sí. te distrae, Ujú. mientras a través de Zoom es, digo De- Zoom, puede ser Dentro, sí, cualquier, las redes, sí. pues puede ser en realidad casi más personal la atención Ujú, sí, que sí. de Hay una forma parte de directa. ti, claro. Curioso. Es que hay una Sí, parte también de ti que nos muestras, que nos dejas entrar también en tu casa. Sí, exacto. pues digo Sí. que por esa parte a mí me encanta. Ah, pues sí. Bueno, Katy, Pues, que ha sido un placer y verte aunque para mí, sea por esta pequeña pantalla y y cuídate para mí también. mucho. Muchas Y gracias, tú, Katy. Sí, y
y estamos en contacto. Por supuesto, por Y supuesto. espero que pronto pues volveremos a reunirnos, Ujú. aunque sea para tomar algo. Efectivamente, efectivamente. Os Cuídate mando a mucho, Katy. todos, a ti en particular y toda tu audiencia, unos besos muy fuertes. Igualmente. Katy, gracias. Ya, ya, Hasta ya. pronto. Chao, Hasta preciosa. pronto. Hasta Ya. pronto. Chao. Vale, espérate. Luego ya lo corto. Me ponen las Sí, gafas porque si no... Sí, tú eres como yo. A Yo ver. sin gafas ya no puedo hacer nada. Ay, yo tampoco. Qué rollo. Y la Grabar. lentilla me irrita los ojos, no puedo tenerlas.